Recibir exámenes tiroideos y no entenderlos puede generar ansiedad, confusión y decisiones impulsivas. A veces te dicen, estás en rango y tú te sigues sintiendo cansada, inflamada, con niebla mental o con palpitaciones. Esto pasa porque los exámenes tiroideos no se leen con un sí o un no, sino como un mapa que debe interpretarse con una lógica clínica. ¿Qué marcador estás viendo? ¿Qué función cumple este marcador? ¿En qué rango se mueve? Y sobre todo, si esos valores encajan con lo que tu cuerpo está manifestando. Te doy la bienvenida a esta clase del curso de autocuidado de la tiroides. Hoy vas a aprender qué significa cada examen tiroideo, cuáles son los rangos de referencia habituales, qué síntomas suelen aparecer cuando los valores están altos o bajos y cuándo estás en total equilibrio hormonal. Empecemos. Interpretar los exámenes tiroideos significa aprender a leer tus resultados con criterio, entendiendo qué información aporta cada prueba y cómo esos valores pueden relacionarse con lo que sientes día a día. No se trata de mirar un número aislado ni de quedarte solo con "está normal", sino de construir una lectura ordenada que te ayuda a comprender tu estado tiroideo y a conversar con más claridad con tu profesional de la salud. En esta clase vas a conocer 4 pruebas clave: TSH, T4 libre, T3 libre, anticuerpos tiroideos cuando aplique. A continuación te explicaré qué significa cada uno. TSH. La TSH no es una hormona tiroidea activa, sino una señal que produce la hipófisis para decirle a la tiroides o al tratamiento, en el caso de quien no tiene tiroides, cuánta hormona necesita el cuerpo. En la mayoría de los laboratorios, el rango habitual suele estar alrededor del 0,4 a 4,5 miliunidades por litro. Pero a nivel clínico, muchas personas, especialmente en seguimiento y tratamiento, se sienten mejor cuando la TSH se mantiene aproximadamente entre 0,5 y 2,5 miliunidades sobre litro. Aunque esto puede variar según el caso. Si tu TSH está por encima de 4,5, el cuerpo suele estar pidiendo más hormona y pueden aparecer síntomas característicos del hipotiroidismo. En cambio, si tu tiroides está por debajo de 0,4, puedes sugerir un exceso hormonal y aparecen los síntomas característicos del hipertiroidismo. El aprendizaje importante aquí es entender que la TSH es una señal de demanda. No sirve mucho si se interpreta sola. En mi caso, cuando a mí me retiraron la tiroides, los primeros años yo estuve en hipotiroidismo. Este examen a mí me salió en 12,5 miliunidades. Esto me dio una referencia de que yo estaba en hipotiroidismo porque también estaba sintiendo todos estos síntomas de depresión, me sentía muy cansada, me sentía muy triste, muy apagada. T4 libre. La hormona de reserva. La T4 libre es la principal hormona que produce la tiroides y también la que suele administrarse como levotiroxina. Piensa en la T4 como la hormona de reserva. Esta está disponible en sangre, pero necesita convertirse a T3 para ejercer la mayor parte del efecto en los tejidos. El rango habitual en muchos laboratorios suele estar alrededor de 0,8 a 1,8 nanogramos sobre decilitros. Esto puede variar según el método. Si la T4 está baja, esto puede contribuir a síntomas como cansancio, piel seca, lentitud, síntomas característicos del hipotiroidismo. Si está normal, significa que estás en un nivel eutiroideo, es decir, en equilibrio. Y si está alta, en algunas personas puede asociarse a nerviosismo o síntomas de exceso si el balance global no es adecuado. La idea clave es que la T4 normal no siempre significa función óptima, significa una reserva circulante dentro del rango normal. T3 libre. La T3 libre es la hormona activa, la que se une a los receptores en las células y regula la energía, la temperatura, el ritmo intestinal, la fuerza muscular, la claridad mental y la estabilidad del ánimo.
Muchos laboratorios reportan rangos aproximados de 2,3 a 4,2 picogramos sobre mililitros, aunque también varía. Cuando la T3 está baja, es común sentir todos los síntomas característicos del hipotiroidismo, incluso si la TSH está normal. Cuando la T3 está alta, es más probable sentir palpitaciones, ansiedad, que son los síntomas característicos del hipertiroidismo. Lo importante aquí es entender que una parte grande de tus síntomas se explica por cómo está la T3 y por eso, cuando hay síntomas persistentes, mirar solo la TSH puede dejar vacíos. Anticuerpos tiroideos. Los anticuerpos tiroideos no miden cuánta hormona tiroidea hay en sangre, sino si el sistema inmune está reaccionando contra la tiroides o contra componentes relacionados con ella. Los más utilizados son el anti-TPO, el anti-tiroglobulina y en algunos casos específicos los TRAB, que suelen asociarse a la enfermedad de Graves. En la mayoría de los laboratorios, estos anticuerpos se consideran negativos cuando están por debajo del punto del corte del método. Por ejemplo, anti-TPO debe estar menor a 35 unidades internacionales sobre mililitro y anti-tiroglobulina debe estar menor a 40 unidades internacionales sobre mililitros, aunque los valores exactos pueden variar según el laboratorio. En conclusión, interpretar tus exámenes tiroideos no se trata de perseguir un número perfecto, sino de entender el patrón completo. ¿Qué te está diciendo la TSH como señal de demanda? ¿Cómo está tu T4 libre como reserva circulante? ¿Cómo se expresa tu T3 libre como la hormona realmente activa? Y si hay o no un componente inmunológico a través de los anticuerpos. Cuando aprendes a leerlos con lógica clínica, dejas de sentirte a ciegas. Puedes identificar por qué a veces sales en rango, pero sigues con cansancio, niebla mental o palpitaciones, y puedes conversar con tu profesional de la salud con más claridad, haciendo seguimiento real a tu bienestar, no solo a un resultado. Para finalizar esta clase, reflexiona y responde en los comentarios. Si tuvieras que elegir un solo marcador, TSH, T4 libre, T3 libre o anticuerpos, ¿cuál crees que explica mejor cómo te has sentido últimamente y por qué? Lee y comenta al menos una respuesta de otra persona. Muchas veces reconocer patrones en otros también te ayuda a entender y sentirte acompañada. Nos vemos en la próxima clase del curso de autocuidado de la tiroides de Feliz sin Tiroides.